Presten atención. En el costado derecho del portal Nicanor hay una puerta, y del costado izquierdo vemos que hay otra. La puerta del lado derecho era llamada Cámara de Pinhas Amalbish. Ahí se guardaban las vestimentas de los sacerdotes dentro de cajones ubicados en celdas especiales. Cuando los Kohanim llegaban a ponerse la vestimenta del servicio, cada uno se dirigía a la celda específica a su talla correspondiente, tal como se observa en la ilustración. Vemos a los Kohanim que van llegando y se miden la vestimenta correspondiente. La cámara del lado izquierdo se llamaba la cámara para hacer las hojuelas, Lishkat Oseh Havitin. En ella se preparaban las hojuelas o Havitin para el sumo sacerdote, que se ofrecían como sacrificio diariamente, la mitad al amanecer y la mitad al caer la tarde. Si se fijan, al costado derecho de las escaleras, abajo, a un lado de los postes, verán una puerta del lado derecho y otra del lado izquierdo. En el interior se encontraban las cámaras de los instrumentos musicales, Lishkat Kle Ashir. En ellas los Leviim los guardaban cuando terminaban los cantos y la música, y por eso se le conocía como Cámara de los Instrumentos Musicales. Continuemos el recorrido. Entremos por el portal Nicanor a la sección de los israelitas, el Azarat Israel. Podemos ver que es un área rectangular con una longitud de 135 codos o 67 metros y medio y un ancho de 11 codos, unos 5 metros y medio. A esta sección llegaban todos los que peregrinaban por las festividades. Estamos hablando de millones de personas. Entraban y permanecían de pie para observar el proceso del servicio durante las festividades de romeraje. Se dice que durante estas fechas, cuando estaban de pie, estaban apretujados, pero al prosternarse lo hacían cómodamente. O sea, era algo milagroso, no tiene explicación lógica. Se trataba de millones de personas que entraban en este espacio. De manera inexplicable había lugar para todos. Pese a lo pequeño del recinto, todos cabían. Por cierto, en esta sección todos tenían prohibido sentarse, salvo el rey de la dinastía de David. Se cuenta de Jeroboam, hijo de Nebat, que cuando se rebeló en contra de Rehoboam, hijo de Shelomó, poniendo de su lado a 10 de las tribus, de modo que Rehoboam se quedó solo con 2, la de Yehudá y la de Binyamin, y con parte de los Kohanim y de los Leviim. Tras el inicio de la rebelión, cuando se acercó la primera festividad, Jeroboam, hijo de Nebat, rey de Israel, se dijo: si voy en romeraje junto con todo el pueblo de Israel durante las festividades, entonces si entro en la sección de los israelitas donde no tengo derecho de sentarme y el único que puede hacerlo es Rehoboam por ser un rey de la dinastía de David, siendo un hecho que en esa sección solo se sientan sus descendientes, entonces todos reconocerán que él es el rey y yo un súbdito. Tal situación es inaceptable para mí. ¿Qué fue lo que hizo? Designó vigilantes, es decir, guardias, para que impidieran al pueblo de Israel realizar el romeraje hasta Jerusalén durante las festividades. Cuando el pueblo le preguntó ¿a dónde peregrinaremos? ¿Qué haremos? Él contestó: yo me encargo de construirles mi propio templo. Y eso hizo, elaboró 2 becerros de oro, uno en Dan y otro en Betel, y ordenó al pueblo: preparaos y peregrinad hacia allá. Para nuestra desgracia, sobre ello está escrito: Jeroboam, hijo de Nebat, pecó e hizo pecar a la congregación. Después de la sección de Israel había otra área rectangular con las mismas dimensiones. Era conocida como la sección de los Kohanim, Azarat Kohanim. Medía lo mismo que la sección de Israel, como se ve en la gráfica, 135 codos de largo por 11 codos de ancho.
En esta imagen se aprecia el altar exterior. Se le denomina así porque estaba afuera, a la intemperie. También era conocido como el altar de los holocaustos porque en él se sacrificaba y quemaban las partes de los sacrificios animales. También se le llama el altar de piedra porque estaba elaborado con piedras que nunca fueron tocadas con fierro, ya que si el fierro tocaba, aunque fuera un poquito de cualquiera de las piedras del altar, la volvía inservible y se debía extraer y sustituir con otra que nunca haya sido tocada con fierro. ¿De dónde sacaban las piedras para el altar? Existen varias opiniones. Hay quienes dicen que se extraían de las piedras del río porque eran piedras lisas y las fijaban con cemento, formando capas, una sobre la otra, ya que el altar estaba compuesto de 3 bloques cuadrados, uno sobre el otro. Las medidas del primero, conocido como yesod, eran 32 codos de largo por 32 codos de ancho y 1 codo de alto. El segundo tenía 30 codos de largo por 30 codos de ancho y 5 de alto. Este era el sobev, borde. El tercero tenía 28 codos de largo por 28 de ancho y 3 de alto. Sobre él se encontraba el espacio de la leña, mientras que en las 4 esquinas de ese bloque superior estaban los cuernos o cornisas de forma cúbica que medían 1 codo de cada lado, como se puede ver en la imagen. El altar tenía una rampa, una pendiente sin escalones en el lado sur. Servía para subir y bajar del altar, donde los Kohanim llevaban en las manos las partes de los sacrificios para arrojarlas al fuego y quemarlas. También subían para recoger de ahí brasas para la Ketoret, el sahumerio, como veremos más adelante. Uno de los milagros relacionados con el altar era que la columna de humo, que ven en esta ilustración, nunca se dispersaba, siempre permanecía recta como si fuera una palmera datilera, a pesar de la lluvia o del viento. Además, la lluvia nunca apagó la leña que ardía ahí, ni el viento esparció de su lugar la columna de humo. Sobre el mismo altar ardían 3 tinadas de leña. La más grande, conocida como la Marajá Gedolá, similar a la que se ve aquí en la esquina sudeste, era donde se ofrecían las partes de los sacrificios hasta que quedaban totalmente convertidas en cenizas. A un lado, en la esquina sudoeste, había una segunda fogata para la Ketoret, el sahumerio, y en ella también se quemaba leña hasta que quedaba convertida en brasas. El Cohen llenaba con ellas una badila para el sahumerio, luego entraba al ejal, el santuario, y colocaba las brasas sobre el altar de oro, que era el altar del sahumerio o el Ketoret. Como veremos más adelante, después esparcía el polvo del sahumerio. Así pues, esta fogata suministraba las brasas para el altar del Ketoret. A su derecha, en la esquina noroeste, había una tercera tinada de leña. Su finalidad era mantener el fuego sobre el altar. Como está escrito, fuego perpetuo arderá sobre el altar, no será extinguido.